sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, ojo con esto, nos convenía. ¿Por qué? Dice, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Wow. Nomás al leer este texto, esta parte de ese capítulo 7, nos muestra un panorama interesante, ¿verdad? Nos muestra un panorama genial. Yo quiero hoy que compartamos un tema, amados. Recuerden que en esta reunión todos compartimos, si bien yo comparto el tema un tiempo y después todos damos nuestro aporte, pero hoy quiero compartir el tema que se llama perfeccionados por el perfecto. Perfeccionados por el perfecto. ¿Lo escucharon? Perfeccionados por el perfecto. Vale la pena, antes de desarrollar un poco ese texto que leímos, analizar algunas palabras que se usan en el lenguaje griego en el cual se escribió esta carta, digamos, o el Testamento Nuevo, para la palabra perfeccionados o perfectos. Por ejemplo, si buscamos, si leemos allí, en 2 de Corintios 13, verso 9, para ir dando una introducción acerca de la palabra perfección o perfeccionados. 2 de Corintios, usted puede buscarlo ahí en su Biblia. Capítulo 13, verso 9. El apóstol Pablo dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes. La parte donde quiero centrarme en la al final. Y aún oramos por vuestra perfección. Notemos que la palabra perfección allí es la palabra griega catartisis. Y catartisis traduce, ojo, equiparse por completo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que él ora por los hermanos de la iglesia en Corinto, es que ellos sean equipados por completo, que es la palabra perfeccionados o perfección. Esta palabra, equipados por completo, también habla de completar algo totalmente. Completar algo totalmente. Lo que indica, mis amados, es que cuando yo digo perfeccionados por el perfecto, tenemos que entender que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto y que nosotros, siendo hechos sacerdotes de él en ese orden nuevo, nosotros hemos sido, escuchen que esto es muy importante que entendamos este verbo, hemos sido perfeccionados, estamos siendo perfeccionados y seremos perfeccionados. Total, que este verbo perfeccionados es un verbo que se tiene que emplear en un presente continuo. ¿Qué significa el presente continuo? Significa que en él posicionalmente somos perfectos. La palabra dice claramente que el Padre en Cristo hizo perfectos para siempre a los que ha santificado por una sola ofrenda, o sea, por Cristo. Entonces, usted es perfecto por posición. Usted está siendo perfeccionado hoy en ese proceso diario, pero usted será perfeccionado a plenitud cuando aquel que comenzó en usted y en mí la buena obra
la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Entonces esta palabra que Pablo dice, oramos por vuestra perfección, lo que traduce es oramos para que ustedes estén equipados por completo. Equipados por completo. Oramos también, lo que dice es para que ustedes estén completos totalmente, pero me gusta mucho al leer en el griego esta palabra, vuestra perfección, también traduce o da la idea de que hay que ajustar cosas. O sea, para que algo esté equipado por completo, hay que ajustar cosas. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. En este entendimiento del nuevo pacto que usted y yo estamos adquiriendo por la gracia, sabemos que hemos sido posicionados por Dios, salvos por Él, justificados y todas las bendiciones que tenemos en Él. Pero también sabemos que hay cosas que se tienen que ajustar. Y para que eso se lleve a feliz término, ese ajuste, tiene que ver con un ajuste desde el entendimiento de los hijos. O sea, a medida que usted va entendiendo, vamos ajustando las demás cosas, alineándolas a esa realidad del pacto de gracia. Por eso, ajustar algo, hacer apto, algo, preparar, constituir, eso lo que determina es que es un proceso de perfección. Grábese esto, el Padre en Cristo a usted y a mí nos ve como perfectos, ¿verdad? Pero en el proceso de la vida cotidiana vamos siendo perfeccionados a medida que nuestra mentalidad va cambiando, que nuestro entendimiento se va ¿qué? Iluminando más por la obra del Espíritu, vamos siendo entonces ¿qué? Perfeccionados. Pero note lo que dice también Hebreos 6.1. Usted ha leído Hebreos 6.1. Dice Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Interesante esa frase allí. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y la palabra perfección, aquí en Hebreos 6.1, ya es diferente a la palabra perfección que leímos en 2 Corintios 13, porque la que leímos en 2 Corintios 13.9 es catartisis, pero la que leemos en Hebreos 6.1 es teleios. Teleios. Y teleios del griego traduce completo. Traduce completo. Noten, lo que dice el capítulo 6, verso 1 de Hebreos, es que los rudimentos, que son la etapa elemental, la etapa primaria de toda persona, en cualquier ámbito, y en este caso en el ámbito de la gracia de Dios, los rudimentos no dejan a las personas estar o llegar a estar en estado de completitud. Por eso dice Hebreos, dejando ya, y aparece como un imperativo, dejando ya, porque Pablo, que considero que es el escritor de Hebreos, estaba hablando a una iglesia que ya tenía que ser madura. La palabra teleio también hace alusión a algo completo que ha llegado a su madurez. La pregunta que tenemos que hacerle al texto en esta noche es, ¿qué eran aquellas cosas que no dejaban madurar a los hermanos hebreos? ¿Verdad? ¿Qué o cuáles eran aquellas cosas que no dejaban madurar a los hermanos hebreos? Si usted analiza en el versículo 2 de Hebreos 6, el apóstol escritor pone la lista. Pues ahí muestra el rudimento de la imposición de manos, el rudimento de la doctrina de purificación o de bautismo, el rudimento de la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, el rudimento del juicio eterno y otras cosas. Ahora, no es que eso sea malo, eso es lo básico, lo elemental. El problema es que lo malo es que uno perpetúe un estado de inmadurez. Yo quiero que usted, mi amado, comprenda que lo que lo va a hacer caminar y crecer hacia donde Dios quiere que crezcamos, no es cuánto yo lea la Biblia, aunque la Biblia hay que leerla constantemente, es cuánto de lo que leo se hace vida en mí y me va llevando a un estado de madurez hasta que ya yo no dependa de los rudimentos, sino que dependa del fundamento. Eso es clave. Por lo tanto, usted y yo estamos o debemos estar teleios, completos. Lo que indica entonces es que el estar completos depende de qué tanto hemos entendido la obra de Dios.
Repito, estar completos depende no de Dios, porque ya Dios lo determinó y lo consumó en Cristo. Depende de qué tanto yo he entendido eso que Él consumó, que Él llevó a cabo, y que al entenderlo, lo creo, lo asumo, lo comprendo y lo llevo a mi vida para una aplicación de esa realidad, y que lo que eso va a producir es una manifestación. Miren, mis queridos amigos que están acá conmigo reunidos en esta noche, usted puede y yo puedo saber mucho, podemos tener mucho conocimiento, podemos saber grandes misterios y tener claridad en todas las cosas, pero mientras eso no produzca en mí algo en mi interior y luego una manifestación, yo solo tengo una información. Yo siempre digo esta frase y quiero repetirla: todo lo que a mí se me comparte es una información, hasta que llega a mi espíritu y se convierte en una revelación. Y cuando se convierte en una revelación, lo que sigue es la formación y una transformación. Y cuando esto produce una transformación, entonces habrá una manifestación. Es imposible que manifestemos lo que en nosotros no se ha formado. Porque si manifestamos lo que no se ha formado, entonces pasamos a estar en el bando de lo que Jesús acusaba fuerte a los fariseos, porque ellos trataban de expresar cosas que no estaban formadas en ellos. Simplemente era una teoría, era una doctrina de hombres que no se había formado en ellos. ¿Cuál es la diferencia de esa operabilidad de la ley en las personas y de la realidad de la gracia de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Que la gracia se ha formado en mí, porque la gracia no es algo, la gracia es alguien. Cristo formándose en mí, y desde ese momento que se está formando en mí, tendrá que manifestarse. Lo que no se forma en mí no se puede manifestar. Pongo un ejemplo, y espero que lo escuchen bien. Si usted tiene una gallina que puso 10 huevos, y usted dice, wow, vamos a dejar que esta gallina encuba estos huevos, caliente estos huevitos para que salgan 10 pollitos. Pero pasa que a veces uno de esos huevos no se formó el pollito dentro del huevo. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento en que tienen que salir los pollitos, salen los que están formados. O sea, los que se formaron dentro del huevo se manifiestan. Los que no se formaron no se manifiestan. Y si usted se da cuenta, a los 20 días que la gallina ya se levanta de su nido, esos que no se formaron están dañados. Si usted los rompe, producen un mal olor que contamina el ambiente. El ejemplo es práctico, pero miren, mis amados, Dios espera de nosotros un tiempo prudencial para que lo que Él impartió en mi espíritu tenga una manifestación. Si el tiempo pasa y no hay manifestación, entonces algo anda mal. Y no de parte de Dios, sino de parte de nuestro entendimiento, que no ha sido ¿cómo? Iluminado, o más bien sí se me iluminó, pero yo no trabajé en la parte que me corresponde, que es, ¿sabe cuál? Añadir a esa fe virtud, añadir a esa virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando en sus hijos? Que sean la congregación más grande de la ciudad, que sean los que más ganen almas, o que sean los que más ayuden y hagan cosas. Lo que Dios está buscando en sus hijos es que ellos cada día sean incrementados por la realidad de Cristo, y eso los lleve a vivir y a manifestar la perfección del Hijo. Recuerde, perfección en estos textos que estamos leyendo no se trata de que usted externamente, mejor dicho, no mata una mosca de repente. Perfección se trata que hay alguien que sabe que todavía tiene tinieblas o áreas en su vida que no han sido iluminadas, pero que él va entendiendo y se está viendo desde la óptica de Dios, para que todo lo que falte en él, por ser perfeccionado, vaya siendo perfeccionado por la obra de Cristo. Pero note lo que dice también en Hebreos capítulo 7, verso 11, donde comenzamos. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿vale? Perfeccionados por el perfecto. Alguien que ha sido perfeccionado o que sabe que es perfeccionado por Cristo, por la obra de Cristo, que el Padre lo hizo perfecto, completo, maduro, teleios, significa, muestra varias cosas. La primera cosa que muestra alguien que fue perfeccionado, está siendo perfeccionado,
es que comprende los cambios. Comprende los cambios. Esto es importante, comprender los cambios. Por eso el versículo 12 de Hebreos 7 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, comprende los cambios. Mis amados, ahí nos está hablando claramente, hablándole a los hermanos de la iglesia de los hebreos, que el sacerdocio en el cual ellos ahora habían sido establecidos era un sacerdocio diferente al sacerdocio de Aarón. Y ustedes y yo podríamos hacer un paralelo aquí muy maravilloso. ¿Cómo se opera o cómo vive un hijo de Dios en el sacerdocio de Melquisedec, de Cristo, y cómo vive en el sacerdocio arónico? Usted sabe que en el sacerdocio arónico está compuesto por un sinnúmero de ceremonias y rituales que simplemente tienen que ver con asuntos externos, ¿verdad? Pero ahí le está dando una congregación que ya debía haber comprendido ese cambio. La pregunta es, ¿no será que a veces, aunque entendemos la gracia, todavía seguimos con cosas de la ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Todavía seguimos con cosas de la ley. Todavía seguimos con cosas del sacerdocio arónico, ¿verdad? Y hablemos acá claramente, hay unas expresiones que se usan mucho cuando se opera desde el sacerdocio arónico y no se comprende los cambios. Por ejemplo, la gente dice, es que yo tengo que buscar a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Y usted lo sabe, y usted es experto entendido en eso. Pero usted no busca a Dios porque Cristo habita en usted. ¿Cómo busco aquello con lo cual yo soy uno? ¿Me a entender? ¿Cómo busco aquello con lo cual yo soy uno? Primera de Corintios dice que el que se une a Cristo o al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo busco yo aquel con quien yo soy uno? Más bien no será que en vez de decir que busco a Dios, es yo disfruto de la comunión que él y yo tenemos, que somos uno. Entonces note, en el sacerdocio arónico se movía de esta manera. La Biblia siempre habla en el pacto en que operaba el sacerdocio arónico y dice, por ejemplo, y el rey David buscó a Jehová todos los días de su vida. Pero dice, luego el rey tal no buscó al Señor y por ende pasaron cosas. Ustedes saben que en el sacerdocio arónico Dios no era un Dios interno en el corazón del hombre. Dios era un Dios que visitaba a los hombres escogidos, a algunos ungidos, porque no eran todos, eran visitados por el Señor y esa visitación era para un fin específico. Luego que el fin se cumplía, el Espíritu Santo volvía nuevamente y se iba de la persona. No vivía en la persona. Note, por eso cuando entendemos el cambio del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec, que es el eterno, o sea, en Cristo, entendemos ahora que nosotros no cantamos ni oramos que el Señor nos visite. Porque en el nuevo pacto, en el nuevo orden, en el pacto de gracia, Dios no visita, Dios habita. Por lo tanto, con base en eso, tenemos que empezar a cambiar un sinnúmero de canciones que tenemos, un sinnúmero de maneras que tenemos de orar. Señor, queremos una visitación. Señor, queremos un avivamiento. Dios, ni te va a pedir avivamiento, ni te va a pedir visitación. Porque como dije antes, no hay nada más grande que lo que Él hizo. Ahora, Él habita en nosotros. ¿Cómo puede visitarme? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo visitar a mi esposa si vivimos juntos? ¿Me van a entender? Entonces, aprendamos estos puntos. Alguien que ha sido perfeccionado por la obra de Cristo comprende los cambios. Hermanos, miren, y los cambios en la mentalidad de los hijos que el Padre por gracia ha rescatado son inevitables. Los cambios son inevitables. Ahora, no sé si usted de pronto, Cristian, que ha estado viviendo en Estados Unidos,
viene la estación de invierno. Y Cristian dice, yo voy a estar en la estación de invierno, voy a estar con mi ropa de verano. Yo no voy a comprar ninguna ropa que me abrigue porque yo voy a estar con mi pantaloneta y mi camiseta. A mí no me va a gobernar la estación de invierno. Pues, hermanos, por más que usted haga lo que quiera, la estación de invierno lo va a obligar a usted a alinearse al cambio que trae esa estación. Mucha gente quiere enfrentar los cambios desde su perspectiva. ¿Y sabe cuál es el problema de cuando no hemos sido entendidos en la verdad de Dios? Que decimos, no, estamos en Cristo, en el nuevo pacto, en la gracia, pero que queremos asumir ese cambio con el vestido arónico, con la vestidura de Aarón. Por lo tanto, no se puede, porque para este cambio de sacerdocio, Él te cambió las vestiduras, te vistió del nuevo hombre. Por eso dice la palabra, vestidos de Cristo. Por lo tanto, mis amados, lo primero que hace alguien que comprende que el Señor lo ha perfeccionado en Cristo y lo está perfeccionando en la práctica, es que comprende los cambios. Miren, todos los días, a mayor entendimiento de la gracia de Dios, mayores cosas vamos viendo que van alineándose a los cambios de Dios. Repito, usted no puede evitar el cambio de Dios en su vida. Usted no puede evitar lo que trae esta realidad gloriosa de este pacto de gracia, de esta obra de justicia que en Cristo nos fue impartida. Entonces, la pregunta es, ¿comprende usted los cambios? El versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto es claro. Y saben que la ley que se cambió y la que recibimos en este sacerdocio glorioso de Cristo fue la ley que se llama en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida. Esa ley del Espíritu de vida tiene unas características. Una de las principales es que es una ley interna. Es una ley interna producida por el mismo Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Y esa ley interna, llamada ley del Espíritu de vida, tiene un sentir al cual usted y yo tenemos que obedecer. Pero note, es la gracia de Dios la que te capacita para obedecer el sentir de la ley del Espíritu de vida que está dentro de ti. Entonces, los perfeccionados comprenden los cambios. Segundo, los perfeccionados comprenden que la operación de la iglesia ahora es en un nuevo orden. Los perfeccionados comprenden que la operación de la iglesia ahora es en un nuevo orden. Y este nuevo orden tiene que ver con una manera diferente de servir. Una manera diferente de servir a Dios. Note que el versículo 12 nos habla también, lo estábamos leyendo, que ahora, perdón, el 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. Esto es importante, porque al haber un cambio de sacerdote, está hablando que el nuevo sacerdote, que es Cristo, el sumo sacerdote que nos gobierna, en el cual estamos nosotros, no viene de esa misma línea. Por lo tanto, al entender eso, la manera de servir es diferente. Por eso en Romanos 1, Pablo dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo en mi espíritu. O sea que ahora el servicio que hacemos, lo hacemos desde algo que se ha producido en nuestro espíritu. A nosotros nos enseñaron antes, hermano, sirva al Señor para que Dios lo bendiga. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sirva al Señor para que Dios a usted lo promueva. Aleluya, para que Dios a usted lo levante. No, es que usted sirve a Dios por lo que Él ha producido en su espíritu. La cosa es diferente, mi amado. No, y pensábamos que la gente que servía al Señor era los que estaban en el coro, los que tocaban la guitarra, los que estaban en la puerta de Ujieres, o los que estaban trabajando con niños, o los que estaban trabajando en células. No, yo tengo 25 servidores en la iglesia, tengo 100 miembros. Entonces la gente hacía una diferencia, una dicotomía ahí. Pero es que el detalle es que el servicio en este sacerdocio nuevo, por así decirlo, en este nuevo orden, el servicio no se trata de las cosas que hace la persona en el auditorio. ¡Wow! Esto golpea. No se trata de lo que tú haces. No, Señor, es que yo serví 25 años como ministro en una congregación. Pero la pregunta es, ¿se trataba de eso? Ustedes no sé si han leído Mateo 7, verso 21, más o menos por ahí. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre profetizamos. En tu nombre predicamos las multitudes. Si usted mira esos ministerios hoy día, como los mide la gente común, diría, wow, qué ministerios tan exitosos, ¿verdad? Profetizaban, echaban fuera demonios, predicaban en tu nombre. Pero ¿qué es lo que le responde el Señor según lo que Jesús dice? Nunca los conocí. Interesante. Y para rematar, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así? Un ministro que está profetizando en el nombre del Señor, predicando en el nombre del Señor, echando fuera demonios, ministrando a la multitud en el nombre del Señor, pero no lo conoce el Señor. Por eso entendemos que lo que se hace no determina que yo estoy sirviendo en el nuevo orden. Yo le voy a decir a usted cuál es el servicio en el nuevo orden. Escúcheme, es la expresión del Cristo que se ha formado y se está formando en mí. El servicio en el nuevo orden es la expresión del Cristo que se ha formado y se está formando en mí. Y no importa dónde estés. Mire, usted puede estar en su empresa trabajando, pero ahí está sirviendo al Señor desde el orden correcto. Porque es que antes nos decían, no, es que yo tengo que servir al Señor, entonces, pastor, voy a renunciar a mi empleo para servir al Señor. ¿A cuánto le dijeron algún día eso? Voy a servir al Señor, entonces yo renuncio a mi empleo. ¡Qué equivocación! Y la gente renunciaba al empleo y después estaba frustrada. Porque asumen que servir al Señor es mover las banderas allá mientras hay danza y alabanza. O es servir en algún área, servir al pastor de la vida. No, mis amados. El servicio a Dios tiene que ver con qué tanto de Él se está formando en mí. Y más allá, qué tanto de Él se está viendo en mí. Por lo tanto, esto va asociado a que los que entendemos y comprendemos que en Él hemos sido perfeccionados, sabemos que la obra del Señor es una sola. A veces nos preguntan, ¿y usted qué hace? No, yo trabajo en la obra del Señor. ¿Y qué hacen? No, yo soy el director de jóvenes. No, eso no es, de eso no se trata de lo que dice la palabra crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor, ¿sabe de qué se trata? De que todos trabajemos y seamos colaboradores en la obra que el Padre sigue haciendo en nosotros. La obra del Señor es Cristo formándose en las personas. ¿Estamos claros? La obra del Señor es Cristo formándose en las personas. Desde ese punto de vista, le hago una pregunta y el que quiera responderme activa su micrófono. ¿Quiénes trabajan en la obra del Señor desde ese punto de vista? ¿Quiénes? Bueno, no respondieron. ¿Quiénes trabajan en la obra del Señor? Todos aquellos que han comprendido por la obra del Espíritu que Cristo está trabajando en ellos por el Espíritu para incrementarse en ellos. Entonces, si le preguntas a cualquiera, ¿quién trabaja en la obra del Señor en su congregación? No, pues el pastor, la pastora y los líderes. No, el cuerpo de Cristo trabaja en la obra de Dios. La obra de Dios es el incremento del Hijo en nosotros, en nuestro corazón. Incremento, ojo con esta palabra que es clave en este orden del nuevo pacto y la gracia. Incremento. Pero el incremento no se da por arte de magia. El incremento se da por el avance del entendimiento desde la mente de Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, el hombre que sabe que el Padre lo está perfeccionando en el Hijo, comprende el orden sacerdotal. Podríamos hablar un poco qué cosas no hacen parte o qué cosas hacen parte del orden sacerdotal caduco que todavía nosotros tenemos, ¿verdad? Ayúdenme. ¿Quién me ayuda? A ver, si Cristian se acuerda de alguna, me dice, pastor, esta. ¿Qué cosas todavía hacen parte del orden sacerdotal caduco, arónico, que todavía tenemos nosotros en nuestras reuniones o en nuestra vida cotidiana? A ver. Creo que una de las es predicar desde la condenación para llevar a la gente al arrepentimiento. Wow. Predicar desde llevar a la gente a la culpabilidad para que se sientan mal y que puedan confesar su pecado, ¿no? Excelente. Entre más llora la gente y entre más mal se siente, entonces más satisfacción siente uno porque se arrepintieron, ¿no? Oiga, sí, señora, así es. Y generalmente nosotros lo hacíamos antes. La predicación de un pastor antes siempre era tirando a condenar a la gente para que la gente
se sintiera tan confundida y uno decía, wow, ¿cómo nos tocó el Señor? No, es la plataforma de la condenación de la cual estamos predicando. El Señor Jesús después, cuando comenzó su ministerio, Él cambió el orden que traían los judíos, se los cambia y Él no predica desde la condenación, predica desde la obra que el Padre le mandó a hacer. Esto es interesante. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa hacemos nosotros que todavía pertenece al orden caduco? ¿Me escuchan? Bueno, Camargo y después perdón. Hágale, Camargo. Sí, señor. ¿Me escuchan? Claro que sí. La escuchamos. Está cayendo una fuerte lluvia. Pero aquí lo escuchamos a usted clarito. Hoy en día aún vivimos hoy en día aún vivimos en el cual incitamos a las personas a ir a las iglesias. Hoy decimos vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a la casa de Dios. Aún vivimos con esa idea de que Dios se encuentra en un edificio, se encuentra en 4 paredes, se encuentra en una columna. Cuando la Biblia es clara y nos dice que nosotros somos ese templo, el cuerpo del Espíritu Santo, el cual Él habita en nosotros y es el que debemos manifestar. Aún se vive esa expresión, que si no vamos a la casa de Dios o a la iglesia o a la congregación no vamos a encontrarnos con Dios, porque es ahí en donde Él habita y está y permanece. Muy bien, excelente. Esa es una expresión del orden caduco, del orden arónico. Muy bien, sí, señor. Amado Perdomo. Bueno, buenas noches. Creo que una de las realidades que todavía siguen operando es lo que yo pueda hacer en mis fuerzas y el intercambio que yo pueda hacerle para recibir algo. Exactamente. En pocas palabras, para que Dios me bendiga, tengo que hacer algo y realmente tengo es que conocer muy bien de alguien para entender, porque ya fuimos notificados. Excelente, Jorgito, así es. Sí, señor. Y realmente sí, hermano. Entonces, ese individuo, si alguien más quiere decir algo, no sé. Ahí está Patricia Calderón, Alex, Lucía. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros también que hace parte del orden caduco? Que por ende no hace parte del nuevo orden sacerdotal, que según Melquisedec, Cristo es el sumo sacerdote según ese orden. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Lo tercero que una persona que sabe que el Padre lo está perfeccionando hace, que el Padre lo está perfeccionando, es lo siguiente: comprende qué tipo de vida es la que está o en la que está ministrando. Comprende en qué tipo de vida es la que está ministrando. Esto es muy claro, mis amados. Miren lo que dice el versículo 16 de Hebreos 7, donde estuvimos leyendo. El versículo 16 dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible. Muy bien. Note que esa vida indestructible es la vida que el Padre a usted y a mí nos impartió. Cuando la palabra indestructible es clara, no se puede destruir. Por lo tanto, desde esa vida, desde esa plataforma, es que nosotros ministramos. Nosotros no ministramos a la gente desde sus necesidades. ¿Se da cuenta usted que uno, en el sacerdocio arónico, uno siempre procuraba tocar la emoción de la persona? Acá entre nosotros, ustedes lo saben, mis amados, yo también pasé por ahí. En el momento de la predicación, tocar un piano en un tono menor, esos tonos menores llegan al corazón, al alma de las personas, y la gente comienza a llorar porque, obvio, una melodía en tono menor, y alguien con una necesidad bien tremenda, una dificultad bien tremenda, y usted entonces dice: es la presencia de Dios que está tocando tu vida, y entonces ahí entra la manipulación. Ojo con eso, nosotros no ministramos a las personas desde sus necesidades ni sus emociones, los ministramos desde el poder de una vida indestructible. Esto es glorioso, mis amados. Desde el poder de una vida indestructible. ¿Quién está hablando por ahí? Dice pastor por ahí, a ver.
¿Sí quién es? Pastor ¿Daniela? Juan Carlos. Señora, Habla Daniela, sí, habla Daniela. por favor, Daniela, denos su- Disculpe, qué pena. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que usted está hablando, Ujú. yo recuerdo muchas veces que en las iglesias se utilizaba el aceite. Ajá. Entonces, entonces cogían y, bueno, yo también hice eso, ¿no? Y los untábamos y supuestamente ya estaba Cristo en él, ya estaba cubierto. Sí, Ungido. así es. Tremendo, Ya ¿no, estaba hermano? ungido eso. Ok, hermana Daniela, efectivamente, esa práctica de untarle a la gente aceite era una práctica de ese orden sacerdotal arónico que en Cristo ya caducó. Porque ese orden sacerdotal arónico solo se movía en todas las cosas que eran sombra, tipo y figura. Y ese aceite, de una forma u otra, era tipo o sombra del espíritu que recibirían los hijos en Cristo. Yo también, si yo les cuento, mis amados, yo con el aceite hice desastres. Yo les cuento que me acuerdo con mi padre hicimos una campaña de esta manera, que por un mes íbamos a ir a las 4 de la mañana, cada uno con un tarro de aceite, a mojar de aceite las puertas de las casas, de los barrios de la ciudad, para que cuando levantaban la persona y tocara la manecilla de la puerta, fuera un giro por el poder del Espíritu Santo. Yo cuento esto con mucha vergüenza, pero era la ignorancia. Ahora, no lo decimos con mala intención, ¿sí me explico? Ahora, lo complicado es que un creyente que comprenda estas verdades de la gracia, el nuevo pacto del reino, siga todavía haciendo eso. Ahí sí, como dijo Pablo, si lo que yo renuncié a lo que dejé, lo vuelvo a tomar, transgresor me hago. Ahora ya sabemos que el aceite no se tiene que usar porque el verdadero espíritu está en nosotros. Note, y así como el aceite hay un montón de cosas, ¿verdad? Porque yo quiero decirles esto, por favor, y entiéndanlo ustedes desde el espíritu. Yo sé que de pronto es fuerte, pero en el nuevo pacto no hay símbolos. En el nuevo pacto se vive por realidades. ¿Vale? En este pacto de gracia no necesito símbolos, porque ya la realidad habita en nosotros. Si todavía necesitas un símbolo, te falta todavía teleios, madurar, llegar a lo completo. Entonces, ese ministro que sabe que el Padre lo perfeccionó en Cristo, lo está perfeccionando y lo seguirá perfeccionando, ese ministro opera desde el poder de una vida indestructible. Desde el poder de una vida indestructible. Nunca olviden esto. No trate con las personas desde sus problemas. La gente tiene muchos problemas, claro, y nos dicen a nosotros, y está bien, no está mal, pero yo opero para con ellos desde la vida indestructible. No apelo a sus emociones para yo sentirme quizás realizado. Yo apelo al poder de la vida indestructible, que es lo que los va a edificar y los va a levantar fuertes en el fundamento llamado Cristo el Señor. Y así rápidamente, para que tengamos un tiempo de compartir todos, noten. Número 4, el hombre y la mujer de Dios que sabe que en el Padre y en Cristo ha sido perfeccionado y está siendo perfeccionado, debe comprender cuál es la debilidad de la ley. Y aquí sí quiero que todos me ayuden. ¿Cuál es la debilidad de la ley? ¿Quién quiere dar su aporte? Bueno, el texto, verso 18 del capítulo 7 de Hebreos, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Ahí se refiere al mandamiento sacerdotal, pero también a todo lo que es la ley. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dos palabras clave, debilidad e ineficacia. A ver, ¿cuál era la debilidad de la ley y la ineficacia de la ley? Aclarando que la ley no era mala. La ley es santa, justa y buena. Con base en eso, por favor, ¿quién me ayuda? Si mi esposa quiere aportar, también lo puede hacer. Lucía, Alex. ¿Cuál era la debilidad de la ley?
no sé, que no puede Yo traer creo, salvación. ¿Ah? yo creo, pastor, que esa respuesta la podemos encontrar en Romanos capítulo 8. Ajá, ¿qué Si nos dice Romanos vamos a capítulo 8? Romanos Ya después va Cristian. capítulo 8, él comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, bueno, ya habla de la ley normal y la ley del espíritu de vida, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué dice Cristian. No, pues yo tenía pensando que el hecho de que por medio de la ley no podemos ser salvos. ¿Sí? Ok, bueno, eso es parte de la habilidad de la ley, ¿verdad? También. ¿Quién más quiere aportar? A ver, vamos a ver. Y después yo les comparto, entonces. Listo, pastor. Buenas noches a todos. Hola, Alex, Tuki. Bienvenido, mi hermano. Gracias, pastor. Y bueno, para mí creo que la debilidad de la ley Sí, Alex. Tal vez el internet me molestó. Mientras Alex vuelve, si alguno de ustedes quiere seguir sumando a la pregunta que hemos estado haciendo. Sí. Qué pena, lo que pasa es... Hola, tío. Hola, Lulu. Lo que pasa es que se cayó el internet, les quedó en la mitad de lo que estaba hablando. Vale. Listo, mientras... Bueno, no sé si me escucharon, porque ya me conecté otra vez. No, solo escuchamos nomás el saludo y algo más. Bueno, listo. Lo que yo le estaba diciendo, y que me parece para mí lo de la ley, la debilidad de la ley, es en el sacrificio, que en la ley nos piden el sacrificio para poder expedir nuestros pecados. Pero ya en el nuevo pacto y en lo que estamos andando hoy, en la verdad presente, ya el sacrificio fue dado en Cristo. Entonces ya la ley en esa parte queda debilitada bastante, ¿no? Porque ya no necesitamos sacrificio para el perdón de pecados. Listo, pastor, eso. Ah, bien, Ale, listo, muy bien. En cuanto a sacrificio, bueno, listo. ¿Quién más va a seguir aportando? Sí, yo quiero aportar un poco de acuerdo a lo que dice. Yo quiero aportar un poco de acuerdo a lo que dice la palabra en Romanos 6. En Romanos 6:14 dice que porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Muy bien. Y en Romanos 7:4 dice también, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien, Daniela. Gracias por su aporte. Excelente. O sea, que la debilidad de la ley es la gracia. No. Note, voy a leerles un versículo y ustedes van a sacar la conclusión. ¿Cuál es la debilidad de la ley? Mi esposa también quiere hablar un poquito. Buenas noches. Para mí la debilidad de la ley es que en la ley no era perfecto, no podía ser perfecto a las personas. O sea, la ley cada año, cada siempre tenía que ir haciendo sacrificio, porque ese sacrificio no podía ser perfecto.
Sin embargo, ahora en Cristo, Cristo a través del sacrificio hizo perfecto y no necesita más sacrificio porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Bueno, muy bien, excelente. Lo que mi esposa decía está en Hebreos 9:9. Note lo que dice Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo, está hablando de todo lo que se hacía en el tiempo de la ley, todos los sacrificios, todos los rituales, todas las prácticas. Dice, lo cual es símbolo para Hebreos 9:9, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Note que es lo que la debilidad de la ley, ¿cuál es? Que la gente iba, hacía sus ceremonias, llevaba el sacrificio, hacía sus rituales, pero al día siguiente su conciencia seguía cautivada por el pecado. ¿Estamos claros? Era la debilidad de la ley, que no quitaba el pecado, cubría el pecado, pero la conciencia de pecado seguía permanente. En este nuevo orden, escúcheme bien, en este nuevo orden dice que el Padre en Cristo hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. ¿Saben por qué ese culto no los podía hacer perfecto y su conciencia seguía contaminada de pecado? Era porque ese tipo de culto, ese orden sacerdotal, dice el verso 10, era solo hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que no era permanente. Verso 10 de Hebreos 9 dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas y diversas purificaciones o abluciones o bautismos, dice ahí en griego bautismos, diversos bautismos, dice, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Estando ya presente ¿quién? Cristo. ¿Qué pasa con ese pero? Que cuando Cristo llegó, ese pero indica un contraste. Ya no necesitamos aquel orden de ceremonia, rituales externos que no podían hacer perfectos, sino que ahora, estando ya presente Cristo, Él es el sumo sacerdote de los bienes que han llegado, dice la versión en griego. Entonces, mis amados, la debilidad de la ley, ¿cuál era? Que no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia el que practicaba tal culto. Por lo tanto, al ser débil en esa área, era ineficaz. Pero no por causa de la ley ni de Dios, por causa del corazón del hombre. Que el corazón del hombre era duro y era un corazón que estaba totalmente lejano de Dios. Por eso la palabra dice que ahora Dios va a dar un corazón nuevo, porque la razón o el asunto era el corazón del hombre. Entonces, amado, ¿comprende usted que el sacerdocio de Cristo es completo? ¿Que lo que ocurre ahora en la obra de Dios en Cristo está completo? Entonces la pregunta es, todavía mucha gente dice, es que yo soy un pecador arrepentido. Frente a eso que estamos hablando, usted no es un pecador arrepentido. Usted es un hijo justificado. Romanos 5:1. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Vale? Porque tenemos que comprender que si el Padre nos perfeccionó, nos está perfeccionando y seguirá perfeccionándonos, lo primero que hizo para perfeccionarnos en Cristo fue quitar el nombre de pecado. Está en Romanos 6:6. Y al quitar el nombre de pecado, entonces nos estableció en el nuevo hombre creado según Dios, la nueva creación. Por lo tanto, todavía siguen los pensamientos de pecado, las ideas de pecado, pero a medida que vamos siendo entendidos en la obra de Dios, ya nosotros no podemos vivir en el pecado, ni podemos hacer parte del pecado, porque dice Romanos 6, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán en el pecado? Entonces, todavía a usted le gusta pecar, es porque no es consciente que está muerto al pecado. Cristo mató el hombre de pecado. El problema es que todavía a veces seguimos
cargando a ese hombre muerto. Usted lo sabe, ¿no? Pero a partir de hoy ya lo va a saber más y se va a abrir los ojos del entendimiento y entonces ya no va a vivir de acuerdo al viejo hombre porque ya el viejo hombre es un muerto. ¿Está claro? Yo sé que usted sabe lo que en algunas ocasiones hemos comentado. Cómo el Imperio Romano tenía una manera de castigar a los que mataban a otros, a los asesinos. Si usted mataba a alguien, entonces ellos no lo metían a la cárcel en algunos casos, sino que tomaban el cuerpo de aquel hombre que usted mató y se lo pegaban a su cuerpo. Se lo pegaban de tal forma que no se lo pudiera quitar usted. Y lo mandaban al desierto, con ese cuerpo muerto pegado a la persona. Y a medida que el cuerpo muerto se iba descomponiendo, también se iba enfermando y muriendo la persona. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el cuerpo de muerte. Pero luego Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Entonces esto es muy importante, hermano. Usted y yo tenemos que comprender que nosotros ya no operamos en una ley que tiene debilidad e ineficacia porque está ya presente Cristo. Cristo ya está presente, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos que estar diciendo, ven a este lugar. Señor, ven a mi vida. En cada oración, Espíritu Santo, ven a mi vida. Vamos a invocar la presencia del Espíritu para que venga. Eso es arónico, porque ellos tenían que invocarla para que viniera a ellos. Pero en usted y en mí, desde la resurrección, cuando usted creyó en Cristo por la gracia de Dios, vino a vivir en usted. Juan 14:23. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi Padre le amará. El que me ama, dice, mi Padre le amará. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos, note lo que dice, vendremos a él y le visitaremos, haremos morada con él. Esto es interesante. Haremos morada con él. Y ese verso 23 de Juan 14 descifra el enredo que tiene la gente en el versículo 1 cuando dice el Señor Jesús, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y usted se pintaba una morada allá en el cielo, hermosa, y que si usted había sido mejor cristiano, tenía la mansión más bonita. Y entonces el que era peor cristiano tenía una mansión, una casita fea, una choza. No, la palabra morada ahí es moné, y quiere decir una morada permanente, pero está haciendo alusión a la vida de los hijos que se convierte en morada de Dios porque guardan la palabra. Nota el verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra morada, ¿qué le dice a usted, Cristian? La palabra morada, ¿qué le dice? Morada. Sí. Habitación. Habitación. Sí, intimidad. Ajá, muy bien. O sea que morada es diferente a visitar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre morada y visitación? Morar y visitar. Una persona que visita, se visita pero se va. Se va. No se queda. Muy bien. Y el que mora, vive allí. Y el que mora, amén, sí. Ese es otro de los problemas en el sacerdocio arónico. Que los creyentes, cada vez que hay un servicio, tienen que invitar a Cristo que viniera a visitarlos. Y esta frase es clave. En el nuevo pacto, Dios no visita, Dios habita. ¿Va a decir algo, perdón? Ya en el nuevo pacto no tenemos a un Dios turista. Eso es lo que quería agregar a Cristian, lo que decía. Muy bien. Muy bien. Si no hay un Dios turista, sino que es un Dios que habita. Entonces, mis amados, un último puntico. Filipenses 3:15. Ahí en Filipenses 3:15, leamos ese versículo y entramos a sumar cada uno de nosotros.
Filipenses 3:15. Filipenses 3:15. Voy a buscar aquí Filipenses. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si algo diferente están sintiendo, cambien esto, se los revelará el Señor. Noten la expresión de Pablo. Así que todos los que somos perfectos, la palabra perfecto ahí es maduro, completo. Ya dijimos, teleios. Porque entenderla en español es decir, no, pero ¿quién entonces? ¿Quién es? Nadie es perfecto, dice la gente cuando entiende en castellano. No, recuerden que tienen que entender en el espíritu, no en castellano. Además, esto no fue escrito en castellano, en español. Por eso en griego, perfecto, es teleios, alguien maduro. Maduro que sabe que está completo. Esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que Pablo dice que sintamos? Pues Colosenses 3 nos muestra qué es lo que debe sentir, el sentir de un hijo de Dios. Desde el capítulo 2 está el sentir de un hijo de Dios. Capítulo 2, verso 5, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está el sentir. Luego el 3 dice que no se gloría en lo que tiene y en lo que es, sino en el conocimiento de Cristo en sus vidas. Amados, esto es glorioso, glorioso, glorioso. Usted, yo quiero que se vaya ahí con este punto. Usted ha sido hecho perfecto por la obra de Cristo. Pero que eso perfecto que el Padre hizo tiene que perfeccionarse en usted por el entendimiento. ¿Vale? Porque una vez se sigue perfeccionando en mí por el entendimiento, será imposible que no se deje ver, que no se manifieste. Yo no puedo manifestar o no se puede manifestar lo que no se ha consumado dentro de mí, en mi alma. ¿Está claro eso? Listo, muy bien. Ahora sí entramos a sumar. Vamos a sumar cada uno 2 minutitos nomás. Pastor, de pronto una aclaración en el versículo, en el mismo capítulo, pero el versículo 12, que si lo leemos a menudo, Ajá. él trata como de decir que no es perfecto, pero luego en el 15 habla de que somos perfectos. Entonces, de pronto una pequeña aclaración, Pastor, ¿qué nos puede decir usted respecto de esa aclaración? Muy bien, exacto. Note, el verso que dice el hermano Luis Camargo, lo que dice Pablo es, no es que ya yo no haya alcanzado todo ni que sea perfecto. Note que hay dos perfectos. Luego en el 15 dice los que somos perfectos. La palabra perfecto que dice en el texto anterior es que todavía no ha llegado a la plenitud. Allí es catartasis, otra. Pero la que dice en el verso siguiente que leímos es teleios, que es maduro, que es diferente. En el español la podemos leer igual, pero en griego son diferentes. Él dice claramente que todavía yo por eso prosigo a la meta. Pero luego dice, los que somos perfectos, maduros, sintamos esto mismo. Ustedes se refieren a dos palabras diferentes, ¿vale? Entendamos eso. Bueno, listo. ¿Quién va a sumar para contarle 2 minutos de una vez? Pastor. Danielita. Pastor Juan Carlos, disculpe, yo quiero hacer una pregunta. Aquí en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, hermana, ya le respondo la pregunta. Tenemos que entender, escúchenme esto con mucha atención. A ver, le pregunto a Danielita, ¿quién dijo esa frase? Daniela. Bueno, mientras se conecta, Jesús dijo esa frase. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le hago una pregunta ahora. ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos. ¿Qué es la pregunta? ¿Podían esos judíos, esos fariseos y esos religiosos ser perfectos como el Padre? ¿Ustedes qué opinan? Lo que Jesús les estaba diciendo... No podían, claro que no. Lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos tenían que llegar a la madurez del Padre. Pero era imposible ellos recibir esa madurez a menos que ellos recibieran el mensaje del Hijo.
Note que Jesús siempre estaba diciéndole, ustedes leen las Escrituras porque piensan que testifican de mí, pero no quieren creer en mí. Entonces, ahí la palabra perfección es diferente a la palabra que leímos en Filipenses 3:15 de completos maduros. Les está diciendo que tienen que llegar a ser maduros como la madurez del Padre, pero no podían. Ojo, el Jesús que está hablando de eso vivió en la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés nadie era perfecto, y el que podía ser perfecto era el que guardaba toda la ley, pero sin embargo nadie la pudo guardar. Entonces, las cosas que Jesús habló las habló en la ley. Luego ya cuando Él resucita, todo eso que habló en la ley tuvo su cumplimiento en Él mismo. Note, Jesús cumplió la ley 100%. Fue el único que la cumplió. Entonces, en ese nivel de operación, nadie podía ser perfecto, ¿verdad? Ya cuando Él resucita, la perfección no es, sean ustedes perfectos, no, sino yo los hago perfectos, que es diferente. Una cosa es esa perfección antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz, ¿vale? Porque antes de la cruz el hombre se esforzaba para hacerlo, pero no alcanzaba. Después de la cruz, el Padre los hace perfectos en Cristo para que el hombre camine desde esa plataforma de la perfección de Cristo. ¿Alguien más? Para ya terminar, unas 7:15. Yo, pastor, voy a Alex. aportar, sí. Bienvenido, Alex. Pastor, siempre cuando estábamos nosotros hablando del antiguo pacto, siempre nos inculcaban a que nosotros llegamos a la perfección, ¿sí? Siempre nos decían, usted tiene que ser perfecto en el andar, tiene que ser perfecto en sus pensamientos, tiene que ser perfecto, pero nunca nos indicaron cuál era la perfección, ¿sí? Siempre nos decían, es que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, pero nunca nos aclararon o nunca nos revelaron lo que ahora sabemos, que la perfección no es que nosotros tenemos que llegar, la perfección está en nosotros y Él es el que nos permite madurar, llegar a una perfección. También esos términos en los que habla usted, pastor, el perfecto, tiene muchas connotaciones en diferentes lecturas. No es la misma palabra perfecto, no es cuando leamos en un versículo en otro. Es verdad que nosotros tenemos que interpretar eso según el griego o el significado en griego de la palabra perfecto, porque no siempre va a ser el mismo significado. Entonces yo creo que ya cuando llegamos, cuando Cristo nos habita, la perfección de Cristo, el crecimiento de Cristo nos va dando esa madurez que nosotros necesitamos para seguir creciendo frente a los problemas que se vayan presentando en el caminar diario. Yo quería aportar eso, pastor. Muy bien, así es, Alex. Nunca nos enseñaron cómo, pero ahora que estamos en Cristo sabemos que la perfección nos habita, que es Cristo el perfecto. Por eso en Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestra mente y ser transformados de acuerdo a ese entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es Cristo. Usted no puede comprobar nada más aparte de Cristo. Entonces, si Cristo te habita, Carlitos, bienvenido, Carlos Andrés, si Cristo te habita, la perfección te habita en el Espíritu. Ahora, esa perfección que está en tu Espíritu tiene que consumarse en el alma, en un proceso de formación práctica en esta tierra. ¿Estamos claros con eso? Es el proceso. Pero ya no lo hacemos para que Dios nos bendiga, sino que partimos desde lo que Dios nos dio, desde la obra consumada que está en nosotros, pero que tiene que llegar al alma. Y el alma tiene que hacerse una con el Espíritu, alinearse al Espíritu. El Espíritu tiene que absorber el alma. Por eso es que dice el apóstol Pablo, hasta que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Vale? Esa alma, sin Dios, está muerta, pero desde el Espíritu tiene que ser absorbida. Entonces, amado, comprendamos eso. A ver, ¿quién más? O preguntas. No sé, Cristian, ¿tienes una pregunta? Así es, mi Pastor. amado Daniel. Disculpa, Señorita, estoy como tranquila. hablando mucho, ¿no? Qué pena. El estado de perfección de que habló el Señor Jesucristo en esta vida es establecer el fundamento sobre el cual edificaremos en la eternidad.
y debemos estar seguros de establecer ese fundamento sobre la verdad, la fe y el conocimiento y la rectitud. Hola Daniela. Bueno, dijiste algo que quiero que aclaremos. Tú dijiste que es el fundamento sobre el cual vamos a edificar en la eternidad. Note, ese fundamento no es para edificar en la eternidad. Es el fundamento eterno que es Cristo, sobre el cual edificamos nuestra vida ahora. ¿Vale? Hoy. Por eso Jesús dijo, el que escucha mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca ya está puesta, que es Cristo. Ahora, mi trabajo en la tierra, Juan Carlos, amén. es edificar de ese fundamento. Entonces, la clave de la perfección de Cristo, ¿cuál es? Amén. Saber que la perfección me habita y desde ese fundamento yo sigo sobre edificando. Por eso Pablo dijo, cada cual mire cómo sobre edifica. Y la tarea de nosotros acá es sobre edificar. No poner fundamento que ya está puesto, por ejemplo, Cristo. Sobre edificar ahí. Pero si alguno sobre edifica, hay materiales, dice Pablo. Están piedra, plata y oro. Piedra preciosa, plata y oro. Esos tres materiales son del mismo carácter del fundamento. Pero hay otros tres materiales, madera, heno, hojarasca, que son mis ideas, mi naturaleza, mis conceptos. Uno puede sacrificar como uno quiera. El problema es que el día de la prueba del fuego, eso se va a notar. Entonces, así es, hermana Daniela. No edificamos en la eternidad porque nosotros venimos de la eternidad. Por eso la eternidad tiene que entenderse ahora y la eternidad está en nosotros. ¿Sabe una cosa, Cris? Que está viéndome, Cristian. Esta frase es muy importante. Nosotros en el Espíritu somos eternas. La eternidad nos habita. Amén. Daniela y Luis, en la eternidad no hay tiempo cronológico. Por eso una de las cosas fundamentales para entender la gracia y entender estas verdades es entender la eternidad de Dios. Que en la eternidad de Dios todo es. Y esa eternidad está acá, en mí. Por lo tanto, lo de Dios no será para mí. Yo no seré salvado, yo soy salvo. Yo no seré bendecido, yo no seré perdonado, yo soy perdonado en Él. Entonces, ¿cómo me ve Dios en la eternidad? Debo ver eso. ¿Cómo ve Dios al otro en la eternidad? La eternidad no es un lugar donde voy, la eternidad es Dios mismo. Él es la eternidad. ¿Vale? Bueno, si seguimos hablando, nos hacemos en una velada acá, entonces. Y es aún así que él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Está bien claro, pastor, que desde la eternidad fuimos predestinados para este tiempo, para manifestar a Cristo en el tiempo presente. Muy bien, Luis Camargo, excelente, mi amado. Así es. Bien, amados, me alegra mucho tener aquí a Carlitos. Bueno, Carlitos llegó un poco tarde, Carlos Andrés. Carlos, ¿me escucha? Quiero que nos salude Carlos Andrés, saluda a los hermanos que están acá. Sí, pastor, acá estoy. Muy bien, Carlitos. Buenas noches a todos. Qué pena, no pude llegar antes porque estaba un poco ocupado, pero la verdad trataré de estar más a tiempo en las próximas reuniones. Carlitos, los jueves esta reunión es a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche ya por Facebook Live. Carlitos, de pronto lo que hemos hablado acá, Carlitos, para usted de pronto un poquito como alimento duro, fuerte, ¿no? De tragar. Pero acá está usted y poco a poco va a ir siendo edificado. Con Carlos después me estaré reuniendo para... Carlos está comenzando apenas, nuevito. Es una gran bendición, Carlitos. Bienvenido. Hermanos, ha sido un gran placer, una gran bendición. Me alegra haber contado con la presencia de Cristian, quizás un amigo, quizás Henao, de Jorge Perdomo, Luis Camargo, su esposa Daniela, Alex. Ha estado conectada Patricia Calderón, pero más bien como de incógnita, no sé, no ha hablado nada. Ahí está la P grande, pero no sabemos. Si me escucha, hermana Patricia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Paz. No, muy pendiente, muy atenta. Quedó muy claro este tema de la perfección, que no estaba muy claro en mi vida, mi Paz. Quedó muy bien, Patricia. Muy claro. Muchísimas gracias, mi Paz. Excelente. Gracias. Vale, Patricia, me alegro de saludarla. Tengamos en cuenta que el Padre, ¿por qué el Padre nos ve perfecto? ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. ¿Sí o no?
Porque si el Padre nos viera aparte de Cristo, Él ni nos ve. Aparte de Cristo no nos ve. Por eso nos introdujo en el Hijo, para que al ver al Hijo, nos vea a todos perfectos como es el Hijo. Pero esa realidad en nosotros tiene que ser consumada en un proceso. ¿Vale, mis amados? Me alegra haber compartido con ustedes. Agradezco también a todos los que están acá, Lucía, bueno, Alex. Y nos estamos comunicando, mis amados. Voy a pedir el favor que el hermano Jorge Perdomo nos despida orando. Orando con base en lo que hemos hablado. Bueno. Señor Padre maravilloso, te damos gracias por esta noche primeramente, por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí presentes. Te damos gracias por esta maravillosa plataforma, porque aún como decía Pablo, Señor, en un lugar tan pequeño, Señor, tal vez Pablo está en un lugar alquilado, nosotros estamos mediante una plataforma que pagamos, Señor, pero sabemos que estamos siendo edificados y vamos a repercutir, Señor, a nivel global estas verdades eternas, Señor, que por años, Señor, han sido más un misticismo, Señor, más algo de imaginación, porque realmente falta hombres, Señor, ministros de Dios, con una revelación, Señor, y con un entendimiento pleno, Señor, completo, para poder manifestar, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los compañeros que se adhieren a diario. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Juan Carlos, Señor, por la vida del pastor Sergio, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Pero también te queremos dar gracias, Señor, especialmente, porque sabemos que esa vida indestructible, Señor, ahora nos habita, Señor. Gracias y que pasen una feliz y bendecida noche. ¿Listo, mis amados? Amén. Excelente. Chao, Carlitos. Chao, Jorrito. Chao, Cristian. Luis Camargo, adiós, mi hermano. Alex, chao, Lucía. Gracias, chao, bendiciones para Daniela. todos. Se cuidan. Y sigan meditando en esa palabra. Bendiciones, Alex. bendiciones. Chao, pues. Chao, chao, chao. Adiós, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermana Daniela.